El polvo se levantaba en el horizonte como una advertencia escrita por el viento. Kane Xerxes lo vio justo cuando el sol empezaba a hundirse detrás de las montañas del oeste, pintando el cielo de cobre y fuego. Y en ese mismo instante, lo supo. Lo que estuviera ahí afuera, en esa franja vacía entre su rancho y la ciudad, no traía nada bueno. En Texas, el silencio nunca era inocente. ¿Y tú? Dime algo antes de seguir. ¿Desde qué país estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios porque me encanta leerlos. Y si te gustan estas historias del viejo oeste, suscríbete ahora, porque lo que viene después es aún más fuerte. Kane llevaba rato patrullando la cerca, buscando roturas o huellas extrañas, cuando esa figura oscura apareció en medio del terreno, inmóvil, como si la tierra misma la hubiera escupido. No se movía como un animal. No tenía la rigidez de una roca ni la forma casual de una rama caída. Era otra cosa. Y su instinto, ese mismo instinto que lo había salvado en guerras de tierra y en noches de robo de ganado, le golpeó el pecho con fuerza. No lo pensó dos veces. Clavó los talones en los flancos de su yegua y la lanzó al galope sobre la tierra dura del norte de Texas, mientras el corazón le martillaba como si ya supiera lo que iba a encontrar. A cada metro que avanzaba, la forma tomaba sentido, y lo que vio lo dejó frío por dentro. Una mujer, tirada boca abajo en el polvo. Su cabello oscuro se extendía alrededor de su cabeza como un abanico roto. Su vestido estaba rasgado, pegado al cuerpo por la suciedad y el sudor, como si hubiese rodado por el infierno mismo. Kane saltó del caballo antes de que éste se detuviera del todo y cayó de rodillas junto a ella, levantando pequeñas nubes de arena con el movimiento. Su mano dudó un segundo sobre la espalda de la mujer, como si incluso tocarla pudiera desencadenar un desastre. Luego presionó con cuidado los dedos en su cuello, buscando una señal. Un pulso, débil, pero ahí estaba. Kane soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Seguía viva. No debería estarlo, pero lo estaba. Con la delicadeza de alguien que ha visto demasiados cuerpos sin vida, la giró lentamente. Y cuando su rostro quedó al descubierto, a Kane se le cortó la respiración como si lo hubieran golpeado con un martillo. Tenía la piel manchada de tierra, el color pálido de alguien que llevaba días sin comer ni beber como Dios manda. Sus labios estaban cuarteados, incluso con pequeñas marcas de sangre seca. Pero aún así, era hermosa. No una belleza limpia, no una belleza de salón, sino una belleza dura, real, como la del desierto después de una tormenta. Su piel ardía al tacto, quemada por el sol y por la exposición brutal. No era una viajera común. No era alguien que simplemente se había perdido. Aquello parecía otra cosa, una huida, un castigo o una cacería. Y Kane lo sintió en la forma en que su cuerpo estaba demasiado quieto, como si hubiera gastado hasta la última gota de fuerza para mantenerse con vida un minuto más. Kane no perdió tiempo intentando despertarla con palabras suaves. En ese mundo, los segundos eran la diferencia entre salvar a alguien o enterrarlo. Sus ojos se clavaron en el horizonte una vez más, porque el polvo en el aire no siempre significaba viento. A veces significaba hombres. Y si alguien la había dejado ahí, tal vez también venían a terminar el trabajo. Y aquí viene lo más impactante. Kane aún no lo sabía, pero esa mujer tirada en el polvo estaba a punto de cambiar su vida y convertir su rancho en el lugar más peligroso de todo Texas. Había visto a suficientes personas llevadas al límite en esta tierra implacable como para saber que su cuerpo simplemente se había apagado por el agotamiento. La levantó con la mayor delicadeza posible, sorprendido por lo ligera que se sentía en sus brazos, y la acomodó sobre su silla de montar antes de subirse detrás de ella. Ella no se movió, ni siquiera cuando la ajustó contra su pecho para mantenerla segura durante el viaje de regreso a su rancho. Mantuvo un brazo firmemente alrededor de su cintura mientras con el otro sujetaba las riendas, y se encontró hablándole en voz baja, aunque ella no pudiera oírlo. «Vas a estar bien», le susurró al oído. «Ahora estás a salvo. Estás a salvo». El trayecto hasta su rancho duró casi una hora,
y cuando llegó al porche delantero, el sol había teñido el cielo de tonos naranjas y rojos. Kane llamó a María, su ama de llaves, mientras llevaba a la mujer inconsciente a través de la puerta. La anciana mexicana apareció desde la cocina y abrió mucho los ojos al ver al desconocido en sus brazos. «Dos Mo», susurró María, santiguándose. «¿Qué ha pasado? La encontré más allá de la valla sur», dijo Kane, dirigiéndose hacia las escaleras. «Está viva, pero apenas. Necesito que me ayudes a limpiarla y a acostarla, y que traigas agua, caldo si tenemos, y un poco de ese ungüento que haces para las quemaduras». María asintió y se apresuró a reunir los suministros mientras Kane llevaba a la mujer a su habitación de invitados. La acostó en la cama con todo el cuidado que pudo y luego dio un paso atrás, consciente de repente de lo inapropiado de la situación. Pero no había remedio. No podía dejarla con la ropa rota y sucia. Cuando María apareció con una palangana con agua y paños limpios, él se excusó y se fue a esperar al pasillo mientras la anciana atendía a su inesperada huésped. Pasó casi una hora antes de que María saliera, con el rostro serio. «Está muy enferma, señor Kane. El sol le ha hecho mucho daño y creo que lleva muchos días sin comer. Tiene los pies sangrando de tanto caminar. Sea lo que sea de lo que huía, debía de ser muy grave para empujarla a esforzarse así». «¿Vivirá?», preguntó Kane con más urgencia de la que pretendía. La expresión de María se suavizó. «Creo que sí. Es joven y fuerte, pero necesitará mucho descanso. Días, quizá más». Kane asintió sintiéndose aliviado. «Entonces se quedará aquí hasta que se recupere. Vigílala esta noche, ¿quieres? Yo la veré por la mañana». Pero Kane fue incapaz de mantenerse alejado. Después de que María se retirara a sus aposentos, se deslizó de vuelta a la habitación de invitados y abrió la puerta con cuidado. La mujer yacía inmóvil en la cama, ahora limpia y vestida con uno de los camisones de María. Su rostro estaba tranquilo mientras dormía, y Kane pudo ver la delicada estructura ósea bajo la quemadura solar y los rastros de agotamiento. Acercó una silla a la cama y se sentó, diciéndose a sí mismo que solo se quedaría unos minutos para asegurarse de que respiraba con regularidad. Se despertó sobresaltado cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la ventana, con el cuello rígido por haber dormido en la silla. La mujer no se había movido. Su respiración era profunda y regular, y cuando le tocó la frente, notó que estaba más fresca que la noche anterior. María lo encontró allí cuando vino a ver a la paciente y le lanzó una mirada cómplice que él decidió ignorar. El primer día pasó lentamente. Caín intentó concentrarse en su trabajo en el rancho, pero se encontró volviendo a la habitación de invitados cada pocas horas. La mujer durmió todo el tiempo, sin apenas moverse, incluso cuando María logró hacerle tragar un poco de agua y caldo. Al anochecer, Kane empezó a preocuparse de nuevo, pero María le aseguró que ese sueño profundo era lo que el cuerpo necesitaba para recuperarse de un agotamiento tan extremo. El segundo día fue muy similar. Kane salió a caballo para ver cómo estaba su ganado, tratando de encontrar algo que hacer aparte de estar pendiente de su misteriosa huésped, pero su mente seguía volviendo a ella, preguntándose quién era y qué la había llevado a desmayarse sola en medio de la nada. El Panhandle de Texas en octubre de 1882 no era lugar para una mujer que viajaba sola. Dalhart seguía siendo una ciudad agreste, poco más que una parada de ferrocarril, con un puñado de edificios y una población que aumentaba cuando pasaban las manadas de ganado. La mayoría de las mujeres que venían a esta parte del mundo lo hacían con su familia o como novias por encargo. Encontrar a una vagando sola por el desierto era más que inusual. Era alarmante. Esa noche, Kane se sentó de nuevo junto a su cama, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. Ya tenía mejor aspecto. Lo peor de la quemadura solar se había desvanecido hasta convertirse en un rosa más normal, y sus labios estaban menos agrietados. María le había trenzado su largo cabello oscuro para mantenerlo manejable, y le caía sobre los hombros como una cuerda de seda. Kane se preguntó de qué color serían sus ojos, cómo sonaría su voz. Sacudió la cabeza ante su propia tontería. La mujer había estado a punto de morir en el desierto y él estaba allí,
soñando despierto con ella como un colegial enamorado. Al tercer día, Kane se despertó antes del amanecer con una sensación de expectación que no podía explicar. Realizó su rutina matutina con un cuidado inusual, afeitándose y poniéndose una camisa limpia antes de bajar a desayunar. María le miró por encima de su café y le sonrió, pero no dijo nada. Después de comer, fue a la habitación de invitados, llamó suavemente a la puerta y entró al no obtener respuesta. Ella todavía dormía, pero cuando se sentó en la silla, notó que sus párpados se movían. Se inclinó hacia adelante con el corazón acelerado. Durante varios largos minutos no pasó nada y empezó a pensar que lo había imaginado. Entonces, lentamente, ella abrió los ojos. Eran verdes. No solo verdes, sino del verde intenso de los pinos de las montañas, salpicados de oro alrededor de las pupilas. Parpadeó varias veces, con la mirada confusa mientras intentaba enfocar el techo que tenía encima. Entonces giró ligeramente la cabeza sobre la almohada y sus ojos se encontraron con los de él. Kane había recibido golpes de novillos enfurecidos. Había sido derribado de caballos y una vez se había visto envuelto en una estampida. Ninguna de esas experiencias le había preparado para el impacto de aquella mirada. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella intentó incorporarse, jadeando mientras su cuerpo protestaba por el movimiento. Kane se puso en pie al instante, le puso la mano en el hombro y la empujó suavemente hacia atrás. Tranquila, le dijo con voz ronca. Estás a salvo. Estás en mi casa y has estado durmiendo durante 3 días. Ella abrió mucho los ojos y él observó cómo procesaba esa información. Abrió los labios como para hablar, pero solo le salió un graznido. Kane rápidamente sirvió agua de la jarra que había en la mesita de noche y le acercó el vaso a los labios. Ella bebió con avidez y él tuvo que apartarlo antes de que se mareara. Despacio, le advirtió. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Ella tragó saliva, hizo una mueca de dolor y volvió a intentarlo. ¿Dónde estoy? Las palabras eran apenas un susurro, su voz estaba inutilizada. En mi rancho, a unos 16 kilómetros de Dalhart, Texas, dijo Kane, recostándose en su silla pero manteniendo una postura preparada por si ella necesitaba ayuda de nuevo. Te encontré desmayada en el desierto hace 3 días. Estabas en muy mal estado. Observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro, miedo, confusión y luego algo que parecía resignación. Ella cerró los ojos por un momento y él pensó que tal vez volvería a dormirse. Pero entonces ella lo miró de nuevo, estudiando su rostro con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Gracias, dijo finalmente, por ayudarme. Kane asintió con la cabeza, y entonces se dio cuenta de que ese era el momento que había estado esperando, aunque se había prometido a sí mismo que no la presionaría. Pero ahora que estaba despierta, ahora que esos ojos verdes lo miraban con una mezcla de cansancio y gratitud, se dio cuenta de que no podía esperar más para saber al menos esa cosa básica sobre ella. ¿Cómo te llamas?, le preguntó en voz baja. Ella dudó, y él pudo ver que estaba sopesando si decirle la verdad. Finalmente dijo, Sarah Hartley. Kane Xerxes, respondió él, esbozando una pequeña sonrisa. Me alegro de conocerte por fin, Sarah Hartley, aunque sea en estas circunstancias. Una leve sonrisa tocó sus labios, y Kane sintió que algo cambiaba en su pecho. Supongo que podrían haber sido peores circunstancias, dijo ella. Podría haber muerto ahí fuera. Estuviste cerca, dijo Kane, con voz cada vez más seria. María, mi ama de llaves, te ha estado cuidando. Dice que estabas muy deshidratada y sufrías de exposición al sol. También tenías los pies muy magullados. ¿Qué te pasó ahí fuera? La sonrisa desapareció del rostro de Sarah y ella apartó la mirada, apretando la mandíbula. Prefiero no hablar de ello ahora mismo, si no te importa. Estoy muy cansada. Kane quería insistir, quería saber qué había provocado esa mirada atormentada en sus ojos, pero reconoció el límite que ella estaba marcando. Por supuesto, dijo poniéndose de pie. Descansa, María te traerá un poco de caldo en un momento y trabajaremos para que recuperes las fuerzas.
Todo lo demás puede esperar. Estaba a punto de salir por la puerta cuando su voz lo detuvo. Kane se volvió y la encontró mirándolo, con expresión vulnerable. Gracias, no solo por salvarme la vida, sino por permitirme guardar mis secretos un poco más. Algo se le encogió en el pecho ante la confianza implícita en esas palabras, ante la forma en que su nombre sonaba en la voz áspera de ella. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad, dijo él. Cuando estés lista para hablar, yo estaré listo para escuchar. Hasta entonces, aquí estás a salvo. Durante los días siguientes, Sarah recuperó lentamente sus fuerzas. Kane encontró motivos para visitarla con frecuencia, llevándole libros de su pequeña biblioteca, sentándose con ella mientras comía las comidas que preparaba María. Al principio, sus conversaciones eran breves y superficiales, limitadas a comentarios sobre el tiempo y el rancho. Pero poco a poco, a medida que el cuerpo de Sarah se recuperaba y el color volvía a sus mejillas, ella comenzó a abrirse, y Kane supo que tenía 22 años y era originaria de Missouri. Había venido al oeste con su padre y su hermano menor hacía 2 años, tras la muerte de su madre, en busca de un nuevo comienzo. Se habían instalado en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros al norte de Dalhart, donde su padre había abierto una tienda. Pero 6 meses antes, su padre había fallecido a causa de una fiebre, dejando a Sarah y a su hermano de 15 años solos para arreglárselas. Robert es un buen chico, dijo Sarah una tarde mientras estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando el rancho. Llevaba un vestido que María le había arreglado para que le quedara bien, y tenía el pelo suelto sobre los hombros, inteligente y responsable para su edad. Después de la muerte de papá, intentamos mantener la tienda en funcionamiento, pero fue difícil. El dinero escaseaba y algunos de los hombres del pueblo se cayó, apretando los puños sobre los reposabrazos. Kane, que había estado apoyado contra la pared, se enderezó. ¿Algunos de los hombres? ¿Qué? Sarah se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa, controlada. Había un hombre, Walter Briggs. Era dueño del salón y de la mayoría de los demás negocios del pueblo. Decidió que también quería ser dueño de nuestra tienda. Y cuando papá murió, vio su oportunidad. Empezó a presionarme para que vendiera, pero el precio que ofrecía apenas alcanzaba para cubrir nuestras deudas. Cuando me negué, se volvió más insistente, más personal. Kane sintió cómo la ira le invadía las entrañas. Te amenazó. Hizo más que amenazarme, dijo Sarah en voz baja. Me dejó claro que, si no vendía y aceptaba su propuesta de matrimonio, las cosas se pondrían muy difíciles para Robert y para mí. Tenía al sheriff en el bolsillo y la mayoría de la ciudad le tenía demasiado miedo como para intervenir. Seguí negándome. Y entonces, una noche, se detuvo y tragó saliva. Una noche vino a nuestra casa con algunos de sus hombres. Habían estado bebiendo. Conseguí sacar a Robert por la parte de atrás y le dije que corriera a casa de nuestra tía en Colorado. Luego yo también corrí en otra dirección para alejarles de él. Dios mío, suspiró Kane. ¿Cuánto tiempo os persiguieron? No estoy segura, admitió Sarah. Los días se confunden cuando corres para salvar tu vida. Al principio tenía un caballo, pero perdió una herradura y cojeaba. Tuve que dejarlo atrás. Después de eso seguí a pie. Tenía un poco de comida y agua, pero se me acabó. Seguí caminando, tratando de alejarme lo más posible de ese pueblo. Lo último que recuerdo claramente es el amanecer de lo que debió ser mi tercer o cuarto día. Luego todo se oscureció. Kane se arrodilló junto a su silla y le puso las manos suavemente sobre los brazos. Sarah, mírame. Cuando ella lo hizo, volvió a sorprenderle la fuerza que veía en esos ojos verdes, incluso ensombrecidos por el miedo y el agotamiento. Aquí estás a salvo. Te doy mi palabra, y si Briggs viene a buscarte, tendrá que pasar por encima de mí. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No sabes lo que estás diciendo. Walter Briggs es peligroso. Tiene dinero y hombres que hacen lo que él les ordena. He tratado con hombres así antes, dijo Kane con severidad, y no soy un tendero al que pueda intimidar. Esta es mi tierra, y protejo lo que es mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos,
y Kane se dio cuenta de cómo debían de haber sonado, como si la estuviera reclamando como suya. Pero antes de que pudiera aclararlo, Sarah extendió la mano y la puso sobre la de él, y el contacto le provocó una descarga eléctrica en el brazo. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó ella en voz baja. No me conoces. Podría estar mintiendo sobre todo esto. Kane miró sus manos entrelazadas y luego volvió a levantar la vista hacia su rostro. No estás mintiendo. Puedo verlo en tus ojos. Y en cuanto al por qué, bueno, tal vez solo estoy haciendo lo que haría cualquier persona decente. O tal vez hizo una pausa y luego decidió ser sincero. Tal vez desde el momento en que te encontré allí, en medio del polvo, sentí algo así como que estaba destinado a encontrarte, como si estuvieras destinada a estar aquí. Sarah contuvo el aliento, y por un momento, Kane pensó que ella podría apartarse. En cambio, ella le apretó la mano. Yo también lo sentí, susurró. Cuando desperté y te vi sentado allí, debería haber estado aterrorizada, al despertar en un lugar extraño con un hombre extraño, pero no lo estaba. Me sentí segura. Permanecieron así durante un largo rato, con las manos entrelazadas y las miradas fijas. Entonces, la voz de María desde abajo rompió el hechizo. Kane se levantó a regañadientes y soltó la mano de Sarah. Debería dejarte descansar. Aún te estás recuperando. Kane, dijo Sarah mientras él se dirigía hacia la puerta. Él se volvió. Gracias por todo. Él le sonrió, una sonrisa sincera que le arrugó las comisuras de los ojos. No hace falta que me des las gracias. Solo recupérate. Con el paso de los días, Sarah se fue fortaleciendo. Empezó a unirse a Cain y María para las comidas, primero en su habitación, luego abajo, en el comedor. Comenzó a ayudar a María con pequeñas tareas domésticas, a pesar de sus bastones y de las protestas de María, que le decía que debía descansar. Pero Sarah insistía en que necesitaba sentirse útil, necesitaba ganarse el sustento de alguna manera. Kane se sorprendió a sí mismo, esperando con intensidad esos momentos domésticos. Llegar después de un largo día de trabajo y encontrar a Sarah en la cocina, ayudando a María a preparar la cena, con las mangas remangadas y una mancha de harina en la mejilla, hacía que su casa se sintiera como un hogar como nunca antes. Sentarse frente a ella en la mesa, escucharla reírse de las historias de María, o ver cómo se le iluminaba el rostro cuando hablaba de los libros que había leído, llenaba en él algo que no se había dado cuenta de que estaba vacío. 2 semanas después de que Sarah despertara, Kane regresó de la ciudad con provisiones y una expresión preocupada. Sarah, que estaba leyendo en el salón, levantó la vista cuando él entró y su sonrisa se desvaneció al ver su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando a un lado el libro. Kane miró hacia la cocina, donde María estaba trabajando, y luego le indicó a Sarah que lo siguiera al porche. Una vez que estuvieron solos, se volvió hacia ella con expresión seria. Estuve hablando con el telegrafista del pueblo, dijo. Ha habido unos hombres preguntando por una mujer que coincide con tu descripción. Afirman que es una ladrona que ha robado a su empleador en el norte y ofrecen una recompensa por cualquier información. Sarah palideció. Los hombres de Walter. Eso es lo que pensé. Kane dijo, me hice el tonto. Dije que no había visto a nadie así. Pero Sarah, si están tan cerca, no van a dejar de buscar. Y Dalhart es un pueblo pequeño. Alguien podría recordar haberme visto llegar contigo el primer día. Sarah se abrazó a sí misma, con la mirada perdida. Debería irme. Ya te he puesto en peligro suficiente. Ni lo sueñes, dijo Kane, con una voz tan aguda que Sarah lo miró sorprendida. Respiró hondo y moderó el tono. Lo siento, pero Sarah, aún no te has recuperado del todo. Y aunque lo estuvieras, ¿a dónde irías? De vuelta al desierto, a otro pueblo donde Briggs podría encontrarte. Podría ir a Colorado, intentar encontrar a Robert, dijo Sarah, pero su voz carecía de convicción. Ese es el primer lugar al que Briggs esperará que vayas, señaló Kane. Mira, tengo una idea, pero puede que no te guste. Sarah le estudió el rostro. ¿Qué tipo de idea? Kane se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo y se lo volvió a poner.
Era un gesto nervioso que Sarah ya reconocía. Podríamos casarnos oficialmente. Quiero decir, convertirte en Sarah Xerxes en lugar de Sarah Hartley. Una mujer casada tiene protección legal frente a las reclamaciones de otros hombres. Y como mi esposa, nadie cuestionaría tu derecho al estar aquí. Sarah lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Kane, no puedes hablar en serio. Apenas nos conocemos. No puedes casarte conmigo solo para mantenerme a salvo. ¿Por qué no? La desafió Kane. La gente aquí se casa por todo tipo de razones. Conveniencia, tierras, seguridad. Al menos nosotros nos gustamos de verdad. Y Sara, no te voy a mentir. Estas 2 últimas semanas contigo aquí han sido las más felices que he tenido en años. Quizá eso me haga egoísta, buscar una razón para retenerte aquí. Pero creo que podríamos hacer que funcionara. Creo que podríamos hacernos felices el uno al otro. Sara se apartó de él, con las manos agarradas a la barandilla del porche. Kane observó la tensión en sus hombros y le dio espacio para pensar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. ¿Y si no puedo ser lo que necesitas? ¿Y si estoy demasiado destrozada por todo lo que ha pasado? Kane se acercó a ella, lo suficiente como para que sus brazos casi se tocaran. Todos estamos un poco destrozados aquí, Sarah. Por eso venimos a lugares como este, para tener espacio para sanar. No te pido que seas otra cosa que tú misma. Solo te ofrezco un lugar seguro para descubrir quién eres. Sarah volvió la cabeza para mirarlo y Kane vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin pensarlo, levantó la mano y se la secó con el pulgar, dejando la mano sobre su rostro. Podríamos empezar poco a poco, dijo en voz baja. Un matrimonio de conveniencia si es lo que necesitas. Habitaciones separadas, sin expectativas. Y si algún día quieres más o quieres marcharte, lo resolveremos juntos. ¿Por qué harías esto por mí? Preguntó Sarah con voz quebrada. ¿Por qué arriesgarías tanto? Kane sonrió, esa sonrisa amable que transformaba su rostro, normalmente severo. Porque cuando te miro, Sarah Hartley, veo a alguien por quien vale la pena arriesgarlo todo. Porque en 2 semanas te has convertido en lo más importante de mi vida. Y porque creo que, si eres sincera contigo misma, quizá sientas lo mismo. Sarah soltó una risa temblorosa entre lágrimas. ¿Es una locura que lo sienta así? ¿Es una locura que sienta que te conozco desde siempre? Que cuando imagino mi futuro, tú estás en él. Si es una locura, entonces los dos estamos locos, dijo Kane. Le tomó las manos entre las suyas y las sostuvo con delicadeza. Sarah Hartley, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás protegerte, cuidarte? Sarah bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y luego volvió a levantar la vista hacia su rostro, donde vio esperanza y vulnerabilidad. Pensó en las últimas 2 semanas, en lo segura que se había sentido en su casa, en lo bien que se sentía sentarse frente a él durante la cena o leer a su lado por las tardes. Pensó en cómo se le aceleraba el corazón cuando él le sonreía, en cómo se sorprendía a sí misma, esperando a que él volviera a casa cada día. Y pensó en la alternativa, volver a huir, mirando siempre por encima del hombro, siempre sola. Sí, dijo finalmente. Sí, Kane Xerxes, me casaré contigo. El alivio y la alegría que se extendieron por el rostro de Kane hicieron que el corazón de Sarah se hinchara. Él la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, y Sarah enterró el rostro en su pecho, respirando el aroma del cuero, la salvia y algo único en él. Permanecieron así durante mucho tiempo, envueltos en los brazos del otro, mientras el sol se hundía en el cielo. Se casaron 3 días después en la pequeña iglesia de Dalhart, con María y el pastor local como testigos. Sarah llevaba un sencillo vestido azul que María le había ayudado a arreglar, y Kane llevaba su mejor traje, con el que parecía incómodo, pero guapo. La ceremonia fue breve, con palabras familiares y extrañas a la vez. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y le dijo a Kane que podía besar a su novia, Kane miró a Sarah con una pregunta en los ojos. Ella asintió ligeramente y él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella en un beso suave y dulce.
lleno de promesas. Esa noche, fiel a su palabra, Kane le mostró a Sarah la habitación de invitados que ella había estado usando. Esta sigue siendo tuya, le dijo, todo el tiempo que quieras. Sarah miró la habitación, luego a Kane, que estaba de pie en la puerta, y volvió a mirar la habitación. Pensó en lo vacía que se sentiría la cama, en cómo se había acostumbrado a la presencia de Kane, a su fuerza tranquila. Pensó en el beso que se habían dado en el altar y en cómo la había hecho sentir viva de una manera que no había sentido desde antes de que muriera su padre. Kane dijo, volviéndose hacia él, ¿te quedarías conmigo solo para dormir, solo para estar cerca? No quiero estar sola esta noche. La expresión de Kane se suavizó. ¿Estás segura? Sarah asintió. Estoy segura. Así que Kane se quedó, ambos tumbados sobre las sábanas, completamente vestidos. Sarah se acurrucó a su lado, con la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Kane la rodeó con el brazo por los hombros, abrazándola con fuerza. Hablaron en voz baja en la oscuridad, compartiendo historias de su infancia, sus esperanzas y sus miedos. Y cuando Sarah finalmente se quedó dormida, lo hizo sintiéndose más segura y más contenta de lo que se había sentido en meses. Las siguientes semanas transcurrieron con un ritmo cómodo. Kane continuó con su trabajo en el rancho y Sarah asumió más responsabilidades en la casa, aunque María insistía en que no tenía por qué hacerlo. Pero Sarah quería contribuir, quería demostrar que era más que una simple carga para Kane. Se dedicó a aprender a llevar la gana, a cocinar las abundantes comidas que necesitaban los peones del rancho y a conservar los alimentos para los meses de invierno que se avecinaban. Por las tardes, después de cenar, ella y Kane se sentaban juntos en el salón. A veces charlaban, a veces hablaban, a veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. Y todas las noches se acostaban juntos, aunque seguían haciéndolo en la habitación de invitados en lugar de en el dormitorio más grande de Kane. Se abrazaban, se daban besos tiernos, pero no iban más allá. Kane parecía contento de dejar que Sarah marcara el ritmo, y Sarah le agradecía su paciencia. Pero cuando octubre dio paso a noviembre y el tiempo se volvió más frío, Sarah se dio cuenta de que quería más. Se sorprendía a sí misma mirando a Kane mientras trabajaba, admirando la fuerza de sus brazos, la forma en que sus músculos se movían bajo la camisa. Buscaba excusas para tocarlo, quitándole polvo imaginario del hombro, enderezándole el cuello de la camisa, y notaba cómo se le oscurecían los ojos cuando la miraba, cómo se le cortaba la respiración cuando ella se acercaba demasiado. Una tarde, aproximadamente un mes después de su boda, estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol. Sarah se había envuelto en un chal para protegerse del frío y Kane le rodeaba los hombros con el brazo. Ella se volvió para mirarlo, estudiando su perfil, y sintió una oleada de afecto tan fuerte que casi le dolía. Kane, dijo en voz baja. Él se volvió para mirarla, y fuera lo que vio en su rostro, su expresión se volvió intensa. Te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Kane la abrazó con más fuerza. Sarah, susurró. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Sarah, levantando la mano para acariciarle la cara. Creo que me enamoré de ti desde que desperté y te vi sentado junto a mi cama. Tenía demasiado miedo para admitirlo, pero ya no tengo miedo. Te amo, Kane Xerxes. Amo tu bondad y tu fuerza y la forma en que me haces sentir segura. Me encanta despertarme en tus brazos y dormirme escuchando los latidos de tu corazón. Me encanta la vida que estamos construyendo juntos. Kane se giró y la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Yo también te quiero, le dijo con vehemencia contra su cabello. Dios, Sarah, te quiero tanto. Desde el momento en que te encontré, solo he podido pensar en ti. Tenía tanto miedo de que no despertaras y, cuando lo hiciste, temí que te marchases. Tenerte aquí, ser tu marido, aunque solo sea de nombre, ha sido el mayor regalo de mi vida. Sarah se apartó lo justo para mirarlo, y lo que vio en sus ojos hizo que su corazón se acelerase. No tiene por qué ser solo de nombre.
susurró. Ya no. Estoy lista, Kane. Quiero ser tu esposa en todos los sentidos. Kane la miró a los ojos, asegurándose de que lo decía en serio. Luego se puso de pie, la levantó en brazos y la hizo reír por la sorpresa. La llevó a la casa, subió las escaleras, pero esta vez no se detuvo en la habitación de invitados. La llevó hasta su dormitorio, hasta la gran cama en la que había dormido solo durante años. La dejó con delicadeza en el borde de la cama y se arrodilló ante ella, con las manos sobre sus rodillas. Sarah, ¿estás completamente segura? Podemos esperar todo el tiempo que necesites. No te presionaré. Sarah extendió la mano y le acarició el pelo con los dedos, maravillándose de lo suave que era. Estoy segura, dijo. Quiero esto. Te quiero a ti. Quiero ser realmente tu esposa. Caín se levantó y la besó. Y este beso fue diferente de los suaves que habían compartido antes. Este beso fue profundo y apasionado, lleno de todo el deseo que habían estado reprimiendo. Sarah respondió con igual fervor, rodeándole el cuello con los brazos y acercándolo más a ella. Cayeron juntos sobre la cama, y cuando las manos de Kane comenzaron a explorar su cuerpo con reverente delicadeza, Sarah supo que había tomado la decisión correcta. Este era el lugar donde debía estar, con este hombre, construyendo esta vida. Hicieron el amor lentamente, con cuidado, y Kane se aseguraba constantemente de que Sarah estuviera cómoda, de que no tuviera miedo. Pero Sarah no tenía miedo en absoluto. Se sentía querida, deseada y completamente segura. Y cuando terminó, cuando yacían enredados entre las sábanas, sin aliento y abrumados, Sarah supo que lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia se había convertido en algo real y profundo. «Te amo», murmuró Kane contra su cabello, abrazándola con fuerza. «Mi Sarah, mi esposa». «Yo también te amo», respondió Sarah, besándole el pecho. «Mi esposo, mi hogar». Los meses de invierno fueron tranquilos y felices. Sarah nunca había imaginado que podría sentirse tan contenta, tan realizada. Ella y Kane se acercaban cada día más, aprendiendo los hábitos y preferencias del otro, sus ritmos encajando de forma natural. Reían juntos, trabajaban juntos, se amaban juntos. El rancho prosperaba bajo su gestión conjunta, y María solía comentar lo felices que parecían ambos, lo bien que encajaban el uno con el otro. Pero en el fondo de la mente de Sarah siempre había una sombra. Walter Briggs seguía ahí fuera, y ella no tenía ni idea de si todavía la estaba buscando. Y luego estaba Robert. Se preocupaba constantemente por su hermano, preguntándose si había llegado sano y salvo a casa de sus tías, si estaba bien, si pensaba que ella había muerto. A finales de diciembre, Sarah finalmente le confesó estas preocupaciones a Kane mientras estaban acostados en la cama una noche. Él la escuchó en silencio, acariciándole el cabello, y luego dijo, «¿Por qué no enviamos un telegrama a tu tía en Colorado? Averigüemos si Robert llegó bien. Podemos hacerlo a través de un contacto que tengo en otra ciudad. Alguien de confianza que no hará preguntas ni difundirá chismes». La esperanza floreció en el pecho de Sarah. ¿De verdad podemos hacer eso? Por supuesto, respondió Kane. No deberías tener que vivir con esa incertidumbre. Y si Robert está allí y está bien, quizá podamos organizar una visita cuando las cosas se calmen un poco más. Oh, ¿qué diablos? Si quiere venir a vivir con nosotros, puede hacerlo. Tenemos mucho espacio. Sarah se echó los brazos al cuello de Kane, con lágrimas de gratitud corriéndole por las mejillas. Gracias. Muchas gracias. 2 semanas más tarde, llegó una respuesta. Robert había llegado sano y salvo a la casa de su tía en Colorado y estaba bien. Bean había estado muy preocupado por Sarah y su tía estaba a punto de contratar a alguien para intentar encontrarla. El telegrama que Kane envió les aseguró que Sarah estaba viva, bien y casada con un buen hombre. Invitó a Robert a visitarlos en primavera, cuando mejorara el tiempo y viajar. El alivio que sintió Sarah al saber que su hermano estaba a salvo fue inmenso. Era como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente se hubiera levantado. Esa noche, ella y Kane lo celebraron con una cena especial que preparó María, y después,
Bailaron en el salón al son de la música de la vieja caja de música que había pertenecido a la madre de Kane. Sarah apoyó la cabeza en el pecho de Kane mientras se balanceaban juntos, sintiéndose más feliz de lo que jamás había sido. «Quiero darte todo», murmuró Kane contra su cabello. «Quiero llenar tu vida de una alegría tan completa que olvides lo que es sentir miedo». Sarah lo miró, con los ojos brillantes. «Ya lo has hecho. Esta vida que estamos construyendo, Kane, es más de lo que jamás soñé. Me has dado seguridad, amor y un hogar. Me has dado esperanza para el futuro». Kane sonrió y la besó suavemente. «Entonces tendré que seguir buscando nuevas formas de hacerte feliz». Cuando el invierno dio paso a la primavera, el rancho cobró vida con el nuevo crecimiento. El ganado que había sobrevivido al invierno engordaba con la hierba fresca, y Kane contrató a más mano de obra para ayudar con el aumento de la carga de trabajo. Sarah se encontró asumiendo el papel de esposa de ranchero, gestionando con naturalidad las cuentas del hogar, coordinando las comidas para los trabajadores e incluso aprendiendo a montar a caballo para poder acompañar a Kane en algunas de sus rondas. En abril, llegó una carta de Robert diciendo que le gustaría visitarlos en mayo si la oferta seguía en pie. Sarah estaba eufórica y se dedicó en cuerpo y alma a preparar la llegada de su hermano. Limpió la segunda habitación de invitados de arriba abajo, planeó comidas especiales y se preocupó constantemente de que Robert no aprobara a Kane o su nueva vida. Kane la encontró preocupada en la cocina una tarde y la abrazó. «Sarah, cariño, todo va a salir bien. Robert se alegrará de ver que estás a salvo y bien cuidada. Y si es tan inteligente como dices, verá lo mucho que nos queremos. ¿Y si me culpa por haberlo abandonado?», preguntó Sarah con voz débil. «¿Y si piensa que lo abandoné? Entonces le explicaremos lo que pasó y le ayudaremos a entenderlo», dijo Kane con firmeza. «Pero no creo que eso vaya a ser un problema. Por lo que me has contado sobre tu hermano, parece un buen chico que quiere a su hermana. Se sentirá aliviado al verte viva y feliz». Kane tenía razón. Cuando Robert llegó a Mid-May, su reencuentro con Sarah fue emotivo y alegre. El chico de 15 años había crecido en el mes transcurrido desde la última vez que Sarah lo había visto, pero su rostro seguía siendo dolorosamente familiar. La abrazó con fuerza y Sarah se aferró a él como si nunca fuera a soltarlo. Tras el emotivo reencuentro inicial, Sarah le presentó a Robert a Kane. El adolescente observó a Kane con la protectora preocupación de un hermano menor, pero Kane le devolvió la mirada con firmeza y le tendió la mano. «Me alegro de conocerte por fin, Robert», dijo Kane. «Tus hermanas me han hablado mucho de ti». Robert le estrechó la mano y luego dijo sin rodeos: «La estás cuidando. La estás cuidando de verdad». «Así es», respondió Kane con sencillez. «Amo a tu hermana y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que esté a salvo y sea feliz». Robert miró a Sarah, que observaba este intercambio con el corazón en un puño. Lo que vio en su rostro debió de satisfacerlo, porque asintió y dijo: «Bien, eso está bien». La visita de Robert duró 3 semanas y al final él y Kane habían desarrollado una fácil camaradería. Kane le enseñó sobre la ganadería, le dejó ayudar con el trabajo y le trató con el respeto de un hombre a otro. Sarah los observaba con el corazón lleno, viendo cómo Robert admiraba a Kane, cómo Kane asumía con naturalidad el papel de mentor y protector. La última noche de Robert, antes de regresar a Colorado, los tres se sentaron en el porche a ver salir las estrellas. Robert estuvo callado durante un largo rato y luego dijo: «Me alegro de que seas feliz, Sarah. Después de todo lo que pasó con papá y luego con Briggs, temía que nunca volvieras a sentirte segura. Pero veo que aquí, con Kane, lo estás». Sarah se acercó y le apretó la mano a su hermano. «Estoy segura y feliz, más feliz de lo que jamás pensé que podría estar». «Me alegro», dijo Robert. Miró a Kane. «Cuídala». «Siempre», prometió Kane. Después de que Robert se marchara, Sarah sintió una sensación de plenitud. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había echado en falta. El último hilo suelto de su antigua vida había quedado atado. Su hermano estaba a salvo y aprobaba su nueva vida.
Estaba construyendo algo duradero con Kane. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro ni esperaba que le cayera otra desgracia. Simplemente vivía. Llegó el verano, caluroso y seco, como siempre en el Panhandle de Texas. Sarah aprendió a amar el paisaje que casi la mata cuando llegó por primera vez. Los amplios espacios. Aprendió a encontrar la belleza en su austera simplicidad, en la forma en que la puesta de sol pintaba el horizonte con colores brillantes, en la forma en que las tormentas se acercaban desde kilómetros de distancia, de modo que se podían ver venir. Una tarde de julio, Sarah se dio cuenta de que su menstruación se había retrasado. Al principio no dijo nada, porque no quería ilusionar a Kane por si se equivocaba. Pero a medida que los días se convertían en semanas y aparecían otros signos, se fue convenciendo. Finalmente, una noche, mientras se preparaban para acostarse, tomó la mano de Kane y la colocó sobre su vientre a un plano. Kane, dijo en voz baja, mirándolo a los ojos. Creo que estoy embarazada. Kane abrió mucho los ojos y por un momento se quedó mirándola. Luego, una sonrisa se extendió por su rostro, tan brillante y pura que a Sarah le cortó la respiración. ¿De verdad? ¿Estás segura? Tan segura como puedo estarlo sin ir al médico, respondió Sarah, sonriéndole. Pero sí, creo que sí. Vamos a tener un bebé. Kane soltó un grito de alegría y levantó a Sarah, haciéndola girar hasta que ella se echó a reír y le rogó que la bajara antes de que se mareara. Cuando finalmente lo hizo, le acarició la cara con las manos y la besó profundamente. Un bebé, susurró contra sus labios. Vamos a tener un bebé, Sarah. Me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Hemos hecho este bebé juntos, le recordó Sarah, colocando su mano sobre la de él, que descansaba sobre su vientre. Este es nuestro milagro, Cain, nuestra familia. El embarazo transcurrió sin complicaciones. María no dejaba de mimar a Sarah, y Cain se volvió aún más protector de lo habitual. Aunque Sarah le aseguraba repetidamente que estaba perfectamente sana y era capaz de continuar con sus actividades normales. A medida que su vientre crecía, Sarah se maravillaba de los cambios en su cuerpo, de la vida que crecía en su interior. Ella y Kane se acostaban por la noche con la mano de él sobre su vientre, sintiendo cómo se movía el bebé, hablando de nombres y planes para el futuro. Decidieron que si el bebé era niño, le pondrían el nombre del padre de Sarah. Si era niña, usarían el nombre de la madre de Kane. Prepararon juntos la habitación del bebé, pintando las paredes y construyendo una cuna. Sarah cosió ropa y mantas diminutas, y Kane talló juguetes de madera. Era una época de esperanza y expectación, y Sarah se enamoró aún más de Kane al verlo prepararse para ser padre. En febrero de 1884, en una noche fría, mientras el viento aullaba fuera, Sarah se puso de parto. Fue un parto largo y difícil, y hubo momentos en los que Caín, que paseaba fuera de la puerta del dormitorio mientras María y el médico atendían a Sarah, pensó que se volvería loco de preocupación. Pero finalmente, cuando amaneció en el rancho, oyó el sonido que había estado esperando, el llanto agudo y fuerte de un bebé recién nacido. El médico abrió la puerta y le sonrió. Tiene un hijo, señor Xerxes, un niño sano, y su esposa lo ha hecho maravillosamente. Kane entró corriendo en la habitación y encontró a Sarah recostada en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Ella lo miró con lágrimas corriendo por su rostro, y Kane sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas al acercarse a la cama. Te presento a tu hijo, susurró Sarah. Te presento a James Thomas Xerxes. Kane miró el diminuto rostro que asomaba entre las mantas, los pequeños rasgos y la mata de pelo oscuro, y sintió que algo cambiaba profundamente en su pecho. Era su hijo, suyo y de Sarah, el fruto de su amor, el futuro que habían construido juntos. Es perfecto, susurró Kane, extendiendo la mano para acariciar suavemente la mejilla del bebé. Eres perfecta. Gracias, Sarah. Gracias por este regalo. Sarah sonrió con cansancio. Gracias por darme una razón para volver a tener esperanza. Por darme esta vida, esta familia. Te quiero, Kane. Yo también te quiero, dijo Kane, inclinándose para besarle la frente. Los dos sois mi mundo entero.
Los años que siguieron fueron plenos y ricos. James se convirtió en un niño robusto con los ojos verdes de su madre y el mentón decidido de su padre. Cuando tenía 2 años, Sarah descubrió que estaba embarazada de nuevo, y esta vez dieron la bienvenida a una hija a la que llamaron Catherine Rose. 2 años después llegó otro hijo, William, llamado así en honor a uno de los hermanos de Cain que murió en la guerra. El rancho prosperó bajo la gestión de Cain, y Sarah encontró la plenitud en la gestión de su creciente hogar y en ser madre de sus hijos. Cada verano recibían la visita de Robert, quien finalmente decidió mudarse a Texas de forma permanente, estableciéndose en un terreno adyacente al rancho de Cain y comenzando su propia explotación con la ayuda y la orientación de Cain. Sarah nunca olvidó aquellos días oscuros en los que huía para salvar su vida, agotada y aterrorizada. Pero parecían haberle sucedido a otra persona en otra vida. La mujer que había sido entonces, asustada y desesperada, se había transformado gracias al amor de Cain y a la vida que habían construido juntos en alguien fuerte, segura y alegre. Walter Briggs nunca vino a buscarla. Más tarde, Sarah se enteró por Robert de que había sido arrestado por fraude y agresión poco después de que ella escapara y había pasado varios años en prisión. Cuando salió, había perdido todas sus propiedades. Y Sarah Hartley, la mujer por la que estaba obsesionado, había desaparecido por completo. No había rastro de ella porque ya no existía. Ahora era Sarah Sirks, esposa de un buen hombre, madre de 3 hermosos hijos, y había construido una vida que nadie podía quitarle. Una tarde, casi 10 años después de que Cain la encontrara desmayada en el desierto, Sarah estaba de pie en el porche contemplando la puesta de sol. Cain se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos por la cintura y apoyó la barbilla en su hombro. Desde el interior de la casa llegaban los sonidos de sus hijos jugando. La voz de María diciéndoles que se calmaran antes de cenar. La risa de Robert mientras se unía a su juego. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Cain en voz baja. El día que te encontré. Sarah se recostó contra él, cubriendo sus brazos con los suyos. A veces pienso en lo cerca que estuve de morir allí. La casa estaba llena de familiares y amigos, de hijos y nietos que corrían por las habitaciones que antes estaban tan vacías. Cain y Sarah estaban juntos saludando a los invitados, aceptando felicitaciones y riendo al recordar viejos tiempos. Cuando la fiesta finalmente terminó y los últimos invitados se marcharon, Cain llevó a Sarah al porche, donde habían compartido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Las estrellas brillaban en el cielo y el aire se enfriaba a medida que la noche se instalaba sobre la tierra. 30 años, se maravilló Sarah, apoyándose en el pecho de Cain mientras él la rodeaba con sus brazos. Parece imposible que haya pasado tanto tiempo y, sin embargo, no recuerdo ningún momento en el que no fueras el centro de mi mundo. Los mejores 30 años de mi vida, dijo Cain, besándole la coronilla. Y estoy agradecido por cada uno de ellos. Cada momento que paso contigo es un regalo. Sarah se volvió para mirarlo, y incluso después de todos estos años, su corazón seguía latiendo con fuerza al ver el amor en sus ojos. Estaba tan perdida cuando me encontraste, tan destrozada. No creía que volvería a sentirme completo nunca más. Nunca estuviste destrozada, dijo Caín con firmeza. Estabas sanando. Solo necesitabas tiempo y espacio y a alguien que te recordara que merecías ser salvada. Hiciste más que recordármelo, dijo Sarah con la voz cargada de emoción. Me lo demostraste cada día con cada palabra amable, cada caricia y cada acto de amor. Me demostraste que era digna de cosas buenas, que merecía ser feliz. Me ayudaste a volver a creer en mí misma. Cain le acarició la cara con las manos, secándole con los pulgares las lágrimas que habían empezado a caer. Y tú me enseñaste lo que significa amar de verdad a alguien. Poner la felicidad de otra persona por encima de la tuya. Construir una vida que tenga sentido. Antes de ti, solo existía. Tú me enseñaste a vivir de verdad. Se besaron bajo las estrellas. Un beso que contenía 30 años de historia compartida, de triunfos y luchas, de días normales y momentos extraordinarios.
Cuando finalmente se separaron, se quedaron abrazados, contemplando la tierra en la que habían construido su vida. ¿Recuerdas lo que me preguntaste el primer día que desperté?, dijo Sarah en voz baja. Después de dejarme dormir durante 3 días, te pregunté tu nombre, dijo Cain, sonriendo al recordar. Estaba impaciente por saber quién eras, pero quería darte tiempo para recuperarte primero. Me diste más que tiempo, dijo Sarah. Me diste respeto, me diste control sobre mi propia historia. No me exigiste respuestas ni explicaciones. Solo me ofreciste ayuda y luego te apartaste y me dejaste decidir lo que necesitaba. Eso es porque, incluso entonces, antes de saber nada sobre ti, sabía que eras fuerte. Cain dijo, lo vi en la forma en que te empujaste al borde de la muerte antes que rendirte. Sabía que ese tipo de fuerza merecía respeto. Sarah sonrió y se acurrucó más cerca de él. Me enamoré de ti durante esos 3 días. ¿Sabes? Incluso inconsciente, una parte de mí sabía que estabas allí, cuidándome, manteniéndome a salvo. Cuando finalmente desperté y vi tu rostro, sentí como si volviera a casa. Me enamoré de ti en el momento en que te encontré, admitió Cain. Entonces no lo sabía, no tenía palabras para expresarlo. Pero al mirarte allí tirada en el suelo, tan vulnerable y sin embargo, tan feroz, sentí que mi corazón te reconocía, como si te hubiera estado esperando desde siempre. Permanecieron juntos en un cómodo silencio durante un rato, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el lejano mugido del ganado, el chirrido de los grillos, el susurro del viento entre la hierba. Esta tierra, esta vida, este amor, era todo lo que Sarah nunca había atrevido a esperar y más de lo que Cain jamás había soñado que fuera posible. Gracias, susurró Sarah finalmente, por encontrarme, por salvarme, por amarme. Gracias por permitirme hacerlo, respondió Cain, por arriesgarte con un vaquero rudo que no sabía nada sobre cómo cortejar a una dama correctamente. Sarah se rió suavemente. Lo hiciste muy bien, mejor que bien. Me diste exactamente lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Paciencia, amabilidad y un amor tan constante que pude construir toda mi vida sobre él. Eso es todo lo que siempre quise darte, dijo Cain. Lo único que quiero es verte feliz y segura, rodeada de amor. Misión cumplida, dijo Sarah sonriéndole. Soy la mujer más feliz del mundo, Cain Xerxes. Y todo porque hace 30 años tuviste la amabilidad de parar para ayudar a una desconocida en apuros. La mejor decisión que he tomado nunca, dijo Cain, besándola de nuevo. Y la volvería a tomar 1000 veces más. Los años siguieron pasando y Cain y siguieron activos en el rancho mientras pudieron, y luego, poco a poco, dejaron que sus hijos se hicieran cargo de las tareas diarias. Pero nunca dejaron de ser compañeros. Nunca dejaron de apoyarse y amarse mutuamente a través de cualquier desafío que surgiera. Cuando Cain tenía 72 años, enfermó de neumonía. Sarah se sentaba a su lado día y noche, tomándole la mano, leyéndole, recordándole todos los buenos años que habían compartido. Los hijos vinieron con los nietos y la casa se llenó de la familia que habían creado juntos. Una tarde, mientras Cain entraba y salía del estado de conciencia, abrió los ojos y vio a Sarah sentada a su lado, como la primera vez que la vio dormir, hacía tantas décadas. Sonrió débilmente y le apretó la mano. Mi Sarah, susurró, mi hermosa esposa. Estoy aquí, dijo Sarah con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy aquí, mi amor, siempre. La mejor vida, murmuró Caín, el mejor amor, sin remordimientos. Sin remordimientos, asintió Sarah, inclinándose para besarle la frente. Solo gratitud. Gracias por cada día, cada momento. Gracias por ser el hombre con el que pude construir mi vida. Gracias por haberme encontrado, dijo Cain, con la voz cada vez más débil. Gracias por decir que sí, por corresponderme. Siempre, susurró Sarah. Siempre te amaré, Cain, en esta vida y en lo que venga después. Los ojos de Cain se cerraron y su respiración se ralentizó. Sarah le cogió la mano y siguió hablándole en voz baja,
contándole cosas sobre sus hijos y nietos, sobre el rancho que habían construido juntos, sobre el amor que los había sostenido durante décadas. Cuando finalmente falleció plácidamente mientras dormía, Sarah estaba allí sosteniendo su mano, tal y como él había estado allí para ella todos esos años atrás, cuando más necesitaba a alguien. El dolor era profundo, pero Sarah encontró consuelo en su familia y en los recuerdos de la hermosa vida que ella y Kane habían compartido. Vivió otros 5 años después de la muerte de Kane, pasando sus días rodeada de hijos y nietos, compartiendo historias sobre el hombre al que había amado durante más de 3 décadas. En una cálida tarde de primavera, sentada en el porche que había compartido con Kane durante tantos años, Sarah cerró los ojos y no los volvió a abrir. El médico dijo que había fallecido plácidamente mientras dormía, sin dolor ni sufrimiento, solo una suave transición de un mundo al otro. A sus hijos les gustaba pensar que simplemente había decidido que era hora de reunirse con Kane. La enterraron junto a él en una colina con vistas al rancho, bajo el amplio cielo de Texas que ambos habían amado. Y si a veces el viento parecía llevar susurros de risas y amor por toda la tierra, si la casa seguía siendo cálida y acogedora, a pesar de estar ocupada por nuevas generaciones, bueno, eso solo era prueba de que algunos amores son tan fuertes que resuenan a través del tiempo. El rancho permaneció en la familia durante generaciones. Cada nuevo grupo de niños crecía escuchando la historia de cómo había comenzado todo. La historia del vaquero que encontró a una mujer desmayada por el agotamiento y la dejó dormir durante 3 días antes de preguntarle su nombre, se convirtió en una leyenda familiar. Se contaba y se repetía alrededor de las mesas y las fogatas. Se convirtió en un recordatorio de que la amabilidad, la paciencia y el cuidado genuino pueden transformar vidas, que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles y que las mejores cosas de la vida a menudo merecen la pena esperar. Así, el legado de Kane y Sarah Xerxes perduró no solo en la tierra que habían construido o en la familia que habían criado, sino en el ejemplo que habían dado de lo que es el amor verdadero. Un amor paciente, amable y constante. Un amor que daba espacio para la curación y el crecimiento. Un amor que veía más allá del miedo y el dolor, hasta la fuerza y la belleza que había debajo. Un amor que duró hasta el final y más allá. En la ciudad de Dalhart, Texas, donde comenzó la historia, los veteranos todavía hablaban a veces de la misteriosa mujer que había aparecido de la nada y del vaquero que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Y sonreían y asentían porque habían visto de primera mano cómo esa oportunidad se había convertido en algo hermoso y duradero. Prueba de que incluso en la dura realidad del salvaje oeste, el amor no solo podía sobrevivir, sino también prosperar. La casa del rancho Xerxes seguía en pie décadas después, ampliada y mejorada por las sucesivas generaciones, pero fundamentalmente con la misma estructura en la que Kane había llevado a Sarah aquel primer día. Y en la habitación de invitados donde Sarah se había despertado por primera vez, donde había recuperado sus fuerzas y donde más tarde había compartido su primera conversación real con Kane, había una pequeña placa que los hijos habían colocado años después de que ambos padres fallecieran. En ella se lee: aquí comenzó una historia de amor para la posteridad. Que todos los que descansan en esta habitación encuentren la paz, la curación y los nuevos comienzos que Sarah encontró aquí en 1882. Y ese era realmente el núcleo de la historia. No era solo una historia de rescate y romance, aunque sin duda lo era. Pero, en un sentido más profundo, era una historia sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor genuino. Sobre cómo a veces los peores momentos de nuestras vidas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Sobre cómo la paciencia y la bondad pueden curar heridas que parecían incurables. Sobre cómo dos personas destrozadas pueden unirse y completarse mutuamente. Era una historia sobre un vaquero que vio a alguien necesitado y se detuvo a ayudarle sin pedir nada a cambio. Sobre una mujer que había pasado por un infierno y encontró el valor para volver a confiar. Sobre la vida que construyeron juntos a partir de esos comienzos desesperados. Una vida llena de amor, risas y propósito.
Y era una historia que demostraba que los cuentos de hadas podían hacerse realidad incluso en la dura realidad del Panhandle de Texas en la década de 1880. Que el Felices para siempre no era solo para los libros de cuentos, sino que se podía construir con trabajo duro y dedicación, y lo más importante, con un amor lo suficientemente paciente como para dejar dormir a alguien durante 3 días antes siquiera de preguntarle